Voces del Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Voces del Congreso, un espacio para que los diputados puedan referirse a su quehacer acá en la Asamblea Legislativa. Les saluda Pablo Quiroz y hoy nuestra voz invitada es doña Ada Acuña del partido oficialista para detallar sobre acciones desde su despacho y también del gobierno. Doña Ada, un gusto saludarla. Hola, le damos voz acá en esta frecuencia de los 101.5 FM y también a través de las redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad y qué bonito tener posibilidad de contacto con la gente y que vean este tipo de cápsulas, pero son muchos los temas que están ahorita en boca de los costarricenses y uno de esos que debo decir, en mi caso me di cuenta y me eché para atrás, el marchamo. Realmente asustadísima. ¿Se llevó sorpresa? Sí, claro, una señora sorpresa porque jamás había pagado tanto. Y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Quién se le ocurrió la idea de cobrarnos tanto? Y es que eso es lo que hay que responderle a los costarricenses. ¿Qué hizo? Primero me enojé mucho. Ok. Eso yo tengo que decir la verdad. Entonces yo quería ver quién era el responsable de eso. Y después me puse a investigar qué es lo que pasó. Porque aquí se aprobó una ley para bajar el marchamo y para ayudarle a los costarricenses con el costo del marchamo. Y si yo estoy sorprendida ahorita, yo no me puedo imaginar el montón de gente que también están cambiando, se están dando cuenta que algunas personas sí les llegó muy más caro el marchamo. No me malinterprete, pero qué dicha que le pasó para que pueda entender a muchos costarricenses, por supuesto, ¿verdad? Que están en ese mismo escenario y que tal vez no tienen la potestad de buscar las explicaciones de manera tan directa. Bueno, y entonces usted puede ser una solución para ellos. Sí, yo quisiera contarles que, bueno, yo hace unos meses, casi un año, había cambiado mi carro y entonces es un carro modelo 2023. Realmente, para mí, un carrito de que me da el sustento que tengo que dar. Y el asunto es que yo no pago el primer marchamo. Evidentemente yo no pago el primer marchamo porque eso lo paga la empresa que me da a mí el carro con todas las condiciones listas. Ese es el punto que ustedes tienen que tomar en cuenta ahí. Ojo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se ha dicho, por ejemplo, que aquí hay manipulación, que el Ministerio de Hacienda es el que ha hecho las matráfulas y no sé qué. Pero bueno, como a uno le dan el marchamo ya listo con el carro, en el caso de inscripción, listo con el marchamo puesto, eso, señores, nos damos cuenta de que ahora que nos toca a nosotros pagarlo, oigan costarricenses, a nosotros pagarlo, resulta que el rebajo, así de simple, se lo llevó y se lo ganó esa empresa. Pero nosotros, como pasamos ahora a ser de flotilla normal o flotilla corriente vehicular, entonces pagamos lo que realmente vale ese marchamo. Vean qué diferencia. Ahí es donde está la situación. Y entonces, ¿por qué? Es importante analizarlo. Es falso que la actual impuesto del vehículo Hacienda no define el valor fiscal, lo define el que inscribe, cómo se inscribe ese carro, con qué valor se inscribe el carro. Eso es muy importante. Entonces yo me doy cuenta de que lo inscriben con un valor y después a mí en el marchamo me viene otro valor. Vean la diferencia. Y es ahí donde estamos recibiendo nosotros el costo que realmente vamos a pagar ahora, porque ese descuento sale de la agencia, sale con ese descuento y nosotros ahora estamos tomando en cuenta otro tipo de descuento. Entonces trajimos inclusive algunos ejemplos, me traje aquí, por ejemplo, un carro Land Cruiser para 7 personas. El valor de Hacienda está en 41 millones. Está inscrito, pago de derechos y todo, y en el caso de este carro, el valor de contrato es de $156,000. O sea, hay una diferencia completamente abismal. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Casi el doble o hasta el triple. Entonces, claro, esa persona que inscribe el carro
es el que le pone el valor que quiere ponerle. Ya nosotros después recibimos otro valor y ese es el que estamos pagando nosotros. Y eso es muy importante que a los costarricenses les quede claro. Por ejemplo, aquí tenemos un Jimmy GLX para 4 personas con un valor de hacienda de 9 millones. Pero el valor del contrato, o sea, de ese importador, fue de $37,501. O sea, prácticamente el doble o casi el triple. ¿Ven la diferencia? Entonces, claro, cuando yo veo esto, yo me doy cuenta de que yo estoy pagando casi 400,000 colones. Y eso es muy importante que nos demos cuenta porque lo que cambió ahora es que tenemos ya información del contrato, que antes nosotros no teníamos idea del contrato. Entonces, sí es importante que a veces nos demos cuenta de cuándo cambian y a quién realmente vino a ayudar en esta transición del cambio del marchamo, a quienes realmente vino a beneficiar, a un grupo empresarial y a las empresas importadoras. A la mayoría de costarricenses, si no hubiera sido por un transitorio que metió el Ministerio de Hacienda, también nos hubiera afectado a todos los costarricenses. El cobro del marchamo sí está normal en el caso de los vehículos ya en flotilla existente, tal y como quedó el año pasado, ¿verdad? Sí, hay casi 1 millón de carros de flotilla existente y entonces la diferencia es que usted se compra un carro nuevo, usted al segundo año ya usted es parte de la flotilla existente. Me preguntaron mucho, doña Ada, del por qué no se aplicó este año una exoneración para los vehículos que no estaban al día. Exoneración no, más bien condonación. Condonación, bueno, eso es una gestión que creo que no quedó dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, la ley impacta evidentemente en el momento en que recuerden costarricenses que cuando corrimos mucho con esa ley era antes del 1 de noviembre para que pueda hacerse activa de lo que era el marchamo 2023, si no me equivoco, 2024. Entonces, por eso les estoy contando que quien se recibió y esperó para poder pagar ese marchamo fueron los importadores. Esos fueron los que más ganaron esta oportunidad. Los demás costarricenses no. Entonces, realmente ahí es donde está la diferencia. Yo creo que eso era un transitorio para poder ayudarle a todos los costarricenses, pero no todos se vieron beneficiados. Bien, estamos en Voces del Congreso. Doña Ada, ¿cómo analiza el panorama político a lo interno de la Asamblea y también con el gobierno? Bueno, yo me siento a veces frustrada y tengo que decirlo. Muy simple, estamos discutiendo el presupuesto ordinario y el presupuesto extraordinario. Necesitamos aprobar esos dos presupuestos, estamos en las sesiones extraordinarias. Prácticamente hemos perdido casi una semana y no hemos podido avanzar. Entonces yo me siento frustrada y se lo tengo que decir a los costarricenses. Si no es que hacen un debate reglado, si no es que se discute algo, y ayer fue un ejemplo claro y contundente porque este país no avanza. Porque muy simplemente, vamos a ver qué fue la decisión que se tomó, yo interpreto que la ley dice tal y tal cosa. Señores, estamos en medio de una tragedia de cambio de clima, de condiciones atmosféricas fatales. Hay un gobierno amigo que nos ayuda, que nos colabora y conociendo la legislación, no se solicita un permiso a la Asamblea Legislativa. Pero no. Ayer perdimos todo el tiempo discutiendo, perdimos el día completo discutiendo y sobre todo para llegar a un día menos. ¿Por qué? Porque lo que importa es el presupuesto extraordinario y el ordinario. ¿Por qué el extraordinario es tan importante? Porque ahí está aguinaldos y salarios del MEP y la situación crítica que tiene el SINAR, que es aguinaldos y para que pueda cerrar salarios este año. Entonces es urgente. Hablemos de esos dos temas. El SINAR, ¿hacia dónde va el SINAR? ¿Qué está haciendo el gobierno? Y también en el tema de los educadores. Hay un faltante, pero también evidencia que hubo una mala planificación o cuál fue el problema realmente desde el Ministerio de Educación. Yo siento que hay varias cosas y yo no puedo decir que todo es perfecto, sería decir mentiras, porque yo creo que hay un poquito falta de planificación, pero también tengo que decir que con la nueva ley de empleo público y algunas situaciones del sistema de pagos del MEP, lamentablemente ha venido afectando una serie de
cosas que calzan el salario que tiene que ver con los cambios, sustituciones, estas sustituciones que se dan entre maestros y profesores. Entonces, todo eso genera una serie de datos que no es tan fácil de tenerlos a mano. Entonces, constantemente se está revisando cuál es el faltante. 3 veces se preguntó en la Comisión de Hacendarios cuál era el faltante. Se le preguntó a Hacienda, se le preguntó al MEP y se le preguntó a la Contraloría General de la República. Y todos manejábamos datos diferentes hasta que la Contraloría certificó realmente cuál era el faltante. Era casi más de 80,000 millones. En ese momento, ahora se va a aportar más dinero porque faltó para aguinaldos y para estos último mes. Entonces yo tengo que decirle a los costarricenses, tenemos situaciones estructurales como el sistema de pagos del MEP que afecta muchísimo estas variables que tienen que ver cuando hay sustituciones o recargos, o etcétera. Y la otra es si eso podemos subsanarlo, mejorarlo, porque con la nueva ley de empleo público todo eso vino a estallarnos todavía más. Y entonces ahí es donde estamos viendo las grandes debilidades. Doña Ada, pero vamos a ver, para el próximo año hay varios ministerios que han dicho no nos va a alcanzar el presupuesto, se ocupa más plata, por ejemplo, Justicia, el mismo Ministerio de Educación Pública, Cancillería. ¿Esos recursos no podrían incorporarse en el presupuesto de una vez? ¿O qué es lo que pasa a la hora de planificar? Recuerden que tenemos una tablita techo, que se llama regla fiscal. ¿Verdad? Eso es uno. La otra es que hay que decirlo también correctamente. ¿Qué ha hecho este gobierno? Es decirle a las instituciones, tomen, ustedes van a tener 11,000 millones de colones. Ejecútelos bien. Si no los ejecuta bien, entonces después ese dinero subejecutado, el gobierno hace una buchaquita y les dice a ustedes, ahora sí, de nuevo, instituciones, ¿con qué proyectos concretos, objetivos y metas van a lograr proyectos? Y si con ese dinero yo les devuelvo dinero. Entonces hay un presupuesto base, pero a la vez hay otro presupuesto que tiene que ver con ayudarle a los ministerios a hacer sus proyectos estratégicos y específicos y no perder un 5. Esa es la meta. Entonces, este año volvieron a hacer lo mismo. Y más o menos se está trabajando en proyectos específicos del área social. Vean, les voy a poner un ejemplo. En Presidencia de la República van a atender a adultos mayores en condición de pobreza y red de cuidado con 22,367 millones. ¿Por qué? Porque no había una ley, una orden, una jerarquía para tratar y cuidar en términos del CONAPAN a la red de cuidado de adultos mayores. Esos son proyectos concretos que se le están dando seguimiento y que se le está dando presupuesto. Pero sí han sido estrictos en decir, ok, ¿para qué ocupa la plata? Tómela, pero ejecute muy bien. Estos atención de adultos mayores, ¿se incluyen acá pensiones? Bueno, pensiones está en el ministerio. En ese sentido, porque en el caso es uno de los grandes reclamos sí, también, ¿verdad? Bueno, tenemos muchísima gente con solicitud de apoyo y eso tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, en el caso del Ministerio de Trabajo, el dinero que se le está brindando son de 16,570 millones para programas de empleabilidad y apoyo a microempresas. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Otra vez, se subejecutó del total de presupuesto del año 23, tanto ahora sí, del 24, se va a subejecutar, o sea, no se gastó este dinero. Vamos a ver en qué proyectos y se está dando una orientación a proyectos específicamente sociales y de seguridad. Que a mí me parece, y no solo es una crítica al gobierno o desde el punto de vista del gobierno, sino que como país, Costa Rica se está quedando atrás en esa inversión de la pirámide social. Es decir, de aquí a 10 años, la atención que van a requerir los adultos mayores en salud, en prevención y todos los demás programas que se requieran para una calidad de vida digna, creo que nos está agarrando tarde. Bueno, es que lo que pasa es que es cada vez menos las parejas que están teniendo hijos, es cada vez menos, vamos a una población más alta en tasa de adulto mayor y eso es una cosa que tenemos que verlo todas las instituciones.
toda la institucionalidad de este país tiene que empezar a gestionar no solamente programas y mejorar los programas que tenemos para adultos mayores. En general, Heredia, por ejemplo, es una provincia de 500,000 de personas y nosotros tenemos una población altísima de adultos mayores. Inclusive los hospitales están saturados y tiene que ver con mucha gente adulta mayor. Nosotros tenemos muy buena calidad de vida, pero en estos momentos, por ejemplo, en el hospital de Heredia, tenemos a muchos adultos mayores quebrados con alguna situación de cadera o algún caso que nos llega a nosotros de ayuda y tenemos saturados los servicios. Entonces, sí, efectivamente vamos hacia esa tasa, a esa tendencia de en pocos años vamos a ser, y me incluyo, adultos mayores, pero que tenemos que tener condiciones en general de infraestructura, de salud pública, en todo, y de buses, de infraestructura, de transporte, de todo, pensando en esa proyección, de todo. De programas de acondicionamiento físico tienen que dar completamente otro giro. Es integral. Porque es integral. Es integral, o sea, ver adultos mayores haciendo ejercicio en los parques y todo esto, esto es salud pública. Acaba de aprobarse una ley de salud mental que esperamos pronto salga el reglamento y queremos que el adulto mayor también sea centro de esas nuevas políticas. 2026, cambio de gobierno. ¿Qué se ha hecho bien? Que se repita. ¿Qué se ha hecho mal? Que se mejore. Tenemos que ser sinceros. ¿Qué estamos haciendo bien o qué tenemos que mejorar? Esas son las preguntas que el costarricense tiene que hacerse. Doña Ada, el tema de el FES. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, para mí, yo soy clarísima en que la discusión no estaba en no darle plata a las universidades. La discusión era en qué porcentaje. Y eso es muy claro. Yo quiero ser muy clara en que mi discusión nunca iba a ser en no darle dinero. Mi discusión era cuál era el porcentaje y cómo se justifica los dineros que tienen ociosos. Dineros de un superávit que más o menos, según la Contraloría, eran de 71,000 millones de colones. Y entonces uno se pone a pensar con los presupuestos raquíticos que estamos trabajando, con la deuda pública que tenemos, tener dinero guardado, ¿por qué? ¿En qué nos está beneficiando darle más para volverlos a guardar? Y ahí es donde hemos estado un poquito poniendo la atención y he hablado con algunos rectores. Yo sí creo que perfectamente se pudo haber dado un 1%. Estaba completamente de acuerdo con 1.5%. 5,000 millones. 5,000, sí. 7,000 millones más o menos, pero cuando usted se pone a pensar que una escuela en zona rural nos sale en 1.500 millones, que la escuela de Batán con más de 800 niños no tienen unas condiciones y están en un cuchitril y usted dice, ¿cómo hacemos para trabajar estas cosas? Y entonces ahí es donde usted ve la necesidad inmediata y que esos dineros pueden mejorar las condiciones de algunos centros educativos que todavía por presupuesto no están en la lista de la DIE. Ahí es donde usted dice, ¿por qué no ponemos este dinero también en los Ensinay o en algunas otras instituciones sociales que podrían ayudar mejor, como las pensiones, por ejemplo? Pero ahí es donde uno dice, ¿por qué guardar el dinero cuando hay 71,000 millones? ¿Por qué darles 11,000 millones para que vayan a estar en resguardo? Ahí es donde uno se le mueve un poquito el corazón y dice, no, perfectamente pudo haber sido un 1%. Inclusive estuvimos apoyando a don Eli Feinsack con el 0,8%. Pero hubo una estrategia política ahí que no nos gustó para nada, no se habló, no se discutió, pero ya había un acuerdo de los dos partidos principales que están acá, Liberación Nacional y la Unidad. Y para el próximo año hay aumento en infraestructura educativa, en programas de educación primaria y secundaria. Aumento en matrículas, dice usted. No, aumento en financiamiento. ¿Cómo se va a invertir los recursos? Bueno, principalmente en el caso de educación, que lo tenemos por acá y que es importante que lo dejemos claro, sí hay un aumento principalmente en lo que es apoyo en todo lo que es infraestructura. Es una discusión que tenemos de la DIE con el programa ProERI. Nosotros también metimos muchísimo presupuesto, los diputados en la Comisión de Hacendarios. Ese proyecto para nosotros era vital por la cantidad de centros educativos que vamos a estar apoyando. Sí hay una inversión importante en la parte del MEP. Específicamente ahorita te puedo decir que se va a dar 101,981 millones para alimentación, transportes y becas de estudiantes en primaria, secundaria. Y eso es importante que quede claro porque ese es
específico para esos presupuestos, para esos códigos presupuestarios. 101.981 millones. Le voy a ser muy concreto porque quiero que usted tenga la voz, ¿verdad? Hay mucha crítica de la oposición de que hay reducción en la inversión social y hablan de educación, hablan de becas, hablan de Sensinay y demás. Yo quiero que usted le cuente a los costarricenses desde la posición de gobierno qué se está haciendo y cómo fundamentar esto que la oposición dice. Bueno, lo que pasa es que ayer precisamente discutíamos, oír a un compañero diputado, don Gilbert Jiménez, decir hagamos esto y cambiemos el primario por no sé cuánto, por el déficit fiscal, porcentaje, Miren, nadie está en los zapatos de Nogui Acosta más que Nogui Acosta. Tenemos una deuda y en el febrero de 2025 nosotros tenemos que pagar una deuda histórica en dólares enorme, y es ahí donde nosotros tenemos que saber de dónde agarramos la plata para pagar. Es que quedó todas las deudas principales para febrero 2025 costarricenses, y es ahí donde uno dice, ¿qué hacemos? ¿Nos acomodamos con lo poquito que hay porque hay que pagar amortización, intereses y todo de la deuda? ¿O apoyamos un poquito por aquí, un poquito para acá? Por eso les digo, no es tan fácil estar en los zapatos de don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, porque realmente es duro lo que estamos viviendo nosotros con un presupuesto como el que tenemos, que el 97% es intocable. ¿Por qué? Porque es de educación, que por ley está, Poder Judicial, amortización, deuda e intereses, son 5 elementos que nosotros no podemos tocar. ¿Y saben cuánto es eso? El 97% del 100% del presupuesto de la República. Entonces, ¿qué nos queda? Un 3% para distribuirlo en todos los ministerios. Y el que más debe darnos razones importantes para invertir es en educación. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que mejorar muchísimas cosas. La crítica siempre va a venir. Yo espero una crítica positiva y una crítica buena, pero yo quisiera mejor, constructiva. Pablo, constructiva. ¿Y en qué ayudamos? Ok, bueno, no se pidió tal cosa. ¿Qué necesitan? ¿A dónde apoyamos? ¿Cómo fortalecemos? Por eso tengo que decirlo, a pesar de muchos comentarios y todo, la mejor comisión que nosotros, en la que yo he estado, es en la Comisión de Hacendarios. Porque aunque nos llevemos y no tengamos los mismos criterios, están pensando en el país, y eso es lo más importante. Eso le iba a preguntar. ¿Ha sentido ese compromiso de los diputados de oposición de la Comisión de Hacendarios? Porque la discusión es sana. Totalmente. Y el estire y encoge del presupuesto siempre se va a dar en toda discusión de cada año. Sí. Pero sí ha sentido ese compromiso. Digamos que hay un nivel de altura de la discusión muy bueno, que nos permite, con criterios técnicos, financieros, proyectados, tomar decisiones. Y el que ahí no esté claro en ese sentido y no tenga la bandera país, estamos mal. ¿Por qué? Porque si no, y si se da, uno que otro busca la buchaquita para su comunidad. Y ahí, en esa comisión, Pablo, hay que pensar en el país. Sí, porque vamos a ver, la situación del país es muy crítica en materia fiscal. Y se requiere una comisión de hacendarios que sea muy comprometida y muy consciente también de cuál es el escenario del país. Obviamente la oposición hace su trabajo, ustedes hacen el de ustedes, pero finalmente tiene que haber criterios muy técnicos y además decisiones muy fundamentadas para saber qué sí se puede, qué no se puede, sabiendo que ustedes en algún momento van a ganar, van a perder, la oposición también. Y es que es una comisión que tiene un balance muy interesante. Exacto. Algunos son expertos en economistas, ven la letra más menuda y más cuidadosa. Tenemos los criterios técnicos de una Contraloría, de expertos, y la parte tributaria es muy importante, y todo eso es una balanza que nosotros tenemos que manejar. Tenemos compañeros que vienen desde la parte social, desde la parte educativa, desde la parte comunal, pero que tienen conocimiento en algunos elementos que tienen que ver con las necesidades que este país tiene. Entonces, ese equilibrio nos permite a nosotros, ¿verdad? Yo vengo del sector cultura, soy administradora de proyectos, entiendo los procesos y la planificación del presupuesto público, y entonces uno entiende también los tiempos y cómo se manejan estas cosas. Por eso es muy importante escuchar empáticamente, también generar criterio cuando hay que generar criterio.
pero cuando te dicen siempre no, 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 y te votan los proyectos, como me ha pasado a mí en otras comisiones, lamentablemente, costarricense, sí lo tengo que decir, hay comisiones en donde uno presenta un proyecto y simplemente ni lo leen y se lo votan y se lo archivan. Y entonces uno vino aquí, ¿a qué? A trabajar. No vino aquí a enfocarse en un pleito, a enfocarse en una lucha interna o política. No, uno vino aquí a presentar proyectos y propuestas. Doña Ada, muchísimas gracias. El tiempo nos ganó. El tercer tema después lo vemos entonces. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer conversar con usted acerca de los temas que está impulsando en la Asamblea y también conocer cuál es la posición del gobierno, ¿verdad? Creo que hay discusiones que se salen un poco del contexto, ¿verdad? De lo que requiere el país, pero también hay que entender qué es la dinámica política, aunque a muchos no les guste, pero es parte del ejercicio de la dinámica y de la democracia política. La discusión sana se acepta. Exacto. La discusión que está enfocada en mejorar el país es la mejor de todas. Cuando dejamos a un lado lo personal para poner de frente al país, yo creo que esa es la discusión que todos queremos oír. En la mayoría de los diputados, ¿usted ve una responsabilidad con el país o son muy pocos? Son muy pocos. Lamentablemente yo lo reconozco, son muy pocos. Puedo decir que son pocos a los cuales me siento muy halagada de ser compañera diputada y que sé que son grandes seres humanos y están preocupados por el país. Y es lo primero, por el país, por la provincia y por la comunidad donde salió. Bien, muchas gracias. A ustedes. Muy amable. Hemos conversado con doña Ada Acuña, diputada del Partido Progreso Social Democrático o de la bancada oficialista. Esto ha sido Voces del Congreso. Voces del Congreso.